buenos días a todas, todos y todes. Les agradezco muchísimo la asistencia a esta mesa de trabajo para la dictaminación de la iniciativa de ley Jonathan Santos y Paola Buenrostro, que estamos convocando el día de hoy desde, por supuesto, esta diputación, pero sobre todo desde la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado de Jalisco. Esta iniciativa, como bien saben, la presentamos el 11 de agosto pasado y justamente se turnó a dos iniciativas, una de ellas la Comisión de Igualdad, y de ahí el valor que le encontramos a organizar este espacio en el que pudiéramos platicar e intercambiar diversos puntos de vista para que se tomen en cuenta al momento de la formulación de la dictaminación, del dictamen, perdón. Les agradezco, además quisiera tomar un minutito para agradecer la presencia de quienes nos acompañan el día de hoy, por supuesto de forma enunciativa, más no limitativa, porque de nuevo agradezco la presencia de todas, todos y todes. Pero, bueno, primero a la maestra Viviana Arce Corona, directora de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenida, directora, y muchísimas gracias por acompañarnos en este esfuerzo, en este y en todos los esfuerzos que tienen que ver con la población de la diversidad sexual. También tenemos la presencia de la maestra Mariana Sofía Márquez Laureano, visitadora general de la Quinta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Bienvenida. Tenemos la presencia también de Sergio Abraham Uribe Núñez, de la Dirección de Acceso a las Mujeres a la Justicia, de la Secretaría de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia. Bienvenido. Tenemos la presencia de el licenciado Luis Guzmán, en representación de la Fiscalía del Estado. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. También del licenciado Jorge Guerrero, de la Dirección de Diversidad del Estado. Y al licenciado Israel Vidal Juárez, coordinador especializado de la Dirección de Cooperación y Gestión de la Secretaría de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bienvenido. También contamos con la presencia de la licenciada Alina Magdaleno Cárdenas, la titular del órgano técnico de Igualdad Sustantiva y de Género, que también te agradezco, Alina, toda la disposición por la organización de esta mesa y sobre todo porque las voces de las colectivas sean quienes acompañen el proceso de dictamen. Te lo agradezco muchísimo. Y la licenciada Leticia de la Rocha Salcedo, directora general de Construcción a la Comunidad del Ayuntamiento de Tala. Bienvenida y qué gusto tenerte por aquí. También les agradezco, como siempre, el acompañamiento a las direcciones de la diversidad sexual municipales, a Alba Vaca Rojas, de la Dirección de Diversidad Sexual de Guadalajara, a Nancy, la directora de Diversidad Sexual de Lagos, a Josué Israel Rodríguez, jefe de la Jefatura de Diversidad Sexual e Inclusión en el Gobierno Municipal del Salto, a Michelle Hernández, de la Dirección de Diversidad Sexual de Tala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, por supuesto, a las colectivas y organizaciones que nos acompañan y que además han acompañado y nos ayudaron impulsando esta iniciativa, a la Red Mexicana de Mujeres Trans, a Moni, a Ariana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a Impulso Trans, a Isaac, muchas gracias por estar aquí, a Casa de las Muñecas, a Gore y a Montserrat Díaz, a Checos, a la Red de Juventudes Diversas, a Ceres Semillas, a Tlaquepaque Friendly, y a Moni no la veo, pero bueno, seguramente por aquí nos va a acompañar. Y bueno, de nuevo, de forma enunciativa, más no limitativa, les agradezco a todas, todos y todes que estén aquí presentes. Con
no quiero yo ahondar más en detalles, más bien lo que nos interesa, creo que el día de la presentación de la iniciativa, pues platicamos sobre las razones obvias y evidentes por las que estamos impulsando el día de hoy esta ley, que es un tema de justicia histórica, de una deuda y también de reivindicación de la situación de violencia que se vive en contra de las personas que formamos parte de la población diversa, pero también, por supuesto, o en específico, de las personas trans. Pero el objetivo es, a partir de la presentación de la iniciativa, pues empiezan a surgir ciertos debates, por ejemplo, si el delito tendría que ser un delito autónomo o no, o se tendría que considerar como agravante en otros delitos, si el hecho de convertirlo en un delito autónomo facilita o complica el proceso de integrar una carpeta de investigación. Y al final lo que nosotros queremos o la razón por la que impulsamos esta iniciativa fue pues porque nos dimos cuenta de un problema muy claro, ¿no? Que era los crímenes de odio, que tienen unas características bien específicas en su ejecución, ¿no? en las características del delito, de su motivación y demás, pues se quedaba como corto al momento de perseguir el delito cuando se perseguía desde un homicidio doloso común o en algunos casos que vimos, por ejemplo, en el caso de Jonathan Santos, que vimos que lo intentaron tipificar como un feminicidio y entonces no encajaba muy bien, ¿no? Entonces, la idea de impulsar la iniciativa, pues definitivamente era poner un delito autónomo con la descripción muy específica de un montón de supuestos que se han visto de forma histórica en este tipo de delitos y que pudiéramos a partir de eso facilitarle el trabajo a las fiscalías para integrar la carpeta de investigación, pero sobre todo, o sea, el objetivo final de todo esto pues es combatir la impunidad en este tipo de delitos, ¿no? Que estemos en condiciones de poder perseguirlos y de poder llevarlos a justicia. Entonces, con eso en consideración, pues ahora estamos en un proceso o en un momento de la construcción del dictamen y es por eso que queremos escucharles. Pedí por ahí a mi equipo que repartiera la tablita con la iniciativa, como para que todas, todos y todes podamos ir siguiéndola. Y pues bueno, aquí la dinámica que se propone para esta mesa es primero dar un momento de intervención de hasta 5 minutos y les pido que sean 5 minutos, se los voy a hacer saber por el micrófono, yo soy malísima para moderar, pero se los voy a hacer saber porque luego se me enojan si no les toca, entonces 5 minutos. Sí, y después habría un espacio también de hasta 5 minutos por intervención o por participación a las autoridades invitadas, que como pueden darse cuenta, pues, y me da muchísimo gusto eso, que tenemos participación, presencia del Ejecutivo, del Gobierno del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, de la Fiscalía, es decir, tenemos aquí mesa de autoridades interdisciplinaria y eso creo que va a enriquecer mucho esta discusión. Después tenemos también un momento de intervención a abogados y abogadas litigantes que podrían también enriquecer desde la experiencia de la práctica este dictamen y después algún espacio breve, si es que el tiempo nos lo permite, para el público en general, porque luego aquí esta sala está muy cotizada, entonces ya tiene una reservación más adelante. Pero bueno, esa es la dinámica que se propone y con eso arranco con el espacio de la intervención de hasta 5 minutos por participación para organismos de la sociedad civil y colectivas.
con las apreciaciones que puedan tener como muy puntuales sobre la ley y sobre qué tendríamos que contemplar en el dictamen si es que no está como contemplado en la propuesta de saque. Y también les pediría que pues como pregunta detonadora, como la importancia o no de tener un delito autónomo o no, pros, contras y demás, ¿no? Abro el micrófono. Ok, ¿solo tenemos uno? Ah. Listo, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muchas gracias, ante todo por la invitación y por tomarnos en cuenta en revisar. Ahorita lo que estuve como que revisando así rápidamente, sí creo necesario que sea un delito independiente. De hecho, creo que de la propuesta a mí lo que me preocupa es la implementación. Y cómo va a ser la formación hacia todo el personal para que se lleven los procedimientos y realmente entiendan cuando hablamos a razón de género, entiendan qué es la orientación sexual, qué es la identidad, qué es la expresión de género, todos estos conceptos que es lo que atraviesan acá, pues, ¿no? Entonces, yo lo que he estado revisando ahorita rápidamente, a mí me parece la propuesta acertada. Solo pensaría pues en la implementación y cómo pudiéramos de repente acompañar desde las organizaciones el realmente acercarnos, en este caso a la autoridad y que sí se haga una revisión bajo estas perspectivas, pues no, porque pudiera ser muy sencillo el desacreditar o el simplemente mencionar que no hay una razón, pues no, para verlo desde este sentido. Y bueno, lo voy a colocar un poco por acá. El tema creo que a los hombres trans nos sigue dejando fuera, porque habla sobre las expresiones en la feminidad. Sin embargo, los hombres trans por una cuestión de corporalidad, quizás por mi expresión o por mi identidad no, sin embargo cuando se ve expuesta mi corporalidad pueden venir todos estos ataques y creo que sí queda ahí el tema fuera. Pues no, hay una parte donde habla sobre las relaciones afectivas, sin embargo sí creo que tendríamos que poner una mayor puntualidad y aunque sabemos que las relaciones afectivas tiene que ver también la familia, hay una serie de violencias al interior de la familia y un tema de donde se encubre, pues no. Entonces creo que también pudiera ser importante voltear a ver lo que ya hicieron en Veracruz para poder fincar también responsabilidades, aunque sea familiar, el que se puedan fincar estas responsabilidades, porque suele haber estas violencias, sobre todo bueno, yo lo voy a hablar por el grupo que más conozco, que es poblaciones trans, con relación a las violencias que se viven en este ámbito, en el que pues hay este encubrimiento, pues no, a sus violentadores, pues no. Entonces, por ahora es como lo que yo puedo mencionar. Buenos días. Pues sí, era lo que estábamos platicando ahorita el compañero Isaac y yo. Sí es importante poderle garantizar a la ciudadanía que sí se va a implementar todo este tipo de penas y que no se va a llegar a la autoridad y que la autoridad no va a saber cómo tipificar ni cómo, bueno, más bien qué lineamiento tiene que seguir cuando no sabe qué es identidad de género, cuando no sabe qué es expresión de género. Y creo que yo, era lo que estaba platicando también ahorita con Isaac, es que es falta de empatía con las autoridades. Las autoridades no son como muy empáticas muchas veces y hay que buscar cómo poder hacer que ellos mismos sepan y que ellos mismos puedan tener todas estas información y que la manejen y que la sepan implementar. Y sí, acompañarles desde la sociedad civil, sí, pero que también ellos independientemente puedan hacer todos este tipo bueno, entender estos lineamientos y cómo se tienen que ir o por qué línea seguir,
pero no tenerlos que estar todo el tiempo acompañando, porque también la sociedad civil, pues obviamente tenemos muchas ocupaciones y pues no podríamos estar detrás de toda la autoridad, y detrás de la fiscalía, detrás de el investigador, del Ministerio Público para que se lleve a cabo todo esto. Un ejemplo, en días pasados hubo una oleada de agresiones a mujeres trans, tanto en Zapopan, Guadalajara. Un fulano por ahí estuvo acosándolas, las amedrentaba, las amarraba, las robaba en hoteles y todo esto. Y evidentemente lo que yo les decía a las compañeras de Plaza del Sol es que hay que denunciar. La cultura de la denuncia muchas veces sí está, o sea, la mayoría de las mujeres trans no denuncian porque no se sienten confiadas de poder llegar a la fiscalía y que se les trate como una mujer trans y que no se les trate de caballeros, porque cuando se acudió a la fiscalía, el señor José Luis López Salazar, evidentemente él, desde que llegaron las compañeras, las trató de señores, de muchachos, no señores. ¿Cómo puede una mujer trans ir con toda la confianza a denunciar un abuso si de entrada el que se supone que debe de impartir justicia no sabe ni cómo dirigirse a ella? Creo que es bien importante el lenguaje y que ellos lo entiendan y que no tengamos que la sociedad civil estar detrás de ellos, porque también para nosotros es cansado. Y si ellos no son empáticos y si ellos no se preparan, pues también no podemos estar detrás. Eso es imposible y nos va a llevar toda la vida y no los vamos a educar. Sabemos que muchos sí ya tienen sus ideas, pero hay que enseñarles. Y si tienen voluntad van a aprender. Pero si no tienen voluntad, simplemente van a estar llenando un lugar que no les corresponde. Eso sería todo. Buenos días y gracias por la invitación. Es lo mismo que estaba hablando ahorita Mónica, lo que pasa que en días anteriores hubo este joven que atacó a más de 40 trabajadoras sexuales de diferentes partes de Guadalajara o de Jalisco, le podemos decir, porque estuvo en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, agarrando de todos y de todos lados, las citaba en hoteles, las amarraba, las golpeaba, les robaba, más aparte extorsionaba a los familiares y amigos, mandándoles fotografías, pidiéndoles dinero, pero fuimos a denunciar. Llegando a Fiscalía 16, que es la que se supone que hicieron especialmente para la diversidad, pues el director de diversidad sexual, este señor José Luis, la verdad se portó transfóbico con todas nosotras, porque en lugar de respetar nuestra vestimenta, nuestro nombre, solamente nos decía: jóvenes, es que no podemos girar una orden. No, muchachos, es que no se puede estar haciendo eso. Usted nada más vino a contrapuntear a los muchachos. Los muchachos, déjelos, ellos saben hablar. Yo, sí, ellos saben hablar. Pero yo vine para apoyarlos, porque no estamos solas. Digo, si ustedes piensan que nosotras vamos a estar solas siempre, no. Ahorita estamos en la etapa de que si tocan a una mujer trans, habemos muchas que vamos a brincar por ellas, porque no estamos solas. Y afortunadamente tenemos muchos aliados y muchas organizaciones que también nos pueden apoyar. Pero si nos vamos directamente a la fiscalía para que nos apoyen y son los primeros que nos hacen transfobia, ¿qué vamos a pensar que van a hacer después? ¿Va a haber alguien que nos va a apoyar? ¿La ley y la justicia nos va a apoyar? Al joven tuvimos que haber hecho algo exclusivo para que lo detuvieran, porque Fiscalía no hizo nada. Ellos decían que a lo mejor en 6 meses podían girar una orden de aprehensión. Si en un mes que se hizo la primera denuncia, atacó a 7 personas más.
¿En 6 meses a cuántas? Hay una chica que es de Tepic, que ya vino a hacer su denuncia, está súper golpeadísima. La trajo de hotel en hotel, golpeándola, pidiendo dinero a los familiares. ¿Qué podemos esperar? Que este joven serial salga porque solamente le dieron 1 año de prisión. Sabemos que 1 año se va rapidísimo, más aparte alcanza fianza. Paga su fianza y ¿cómo va a salir de prisión? Más enojado en contra de nosotras, ¿no? Ahora sí no van a hacer golpes. Ahora sí no va a ser nada más un robo. Ahora sí, ¿qué podemos esperar? ¿Que salga y junte a más muchachos? ¿Y haga su bandita? No queremos eso. Queremos que Fiscalía realmente haga algo para apoyarnos, no para discriminarnos. Gracias. Hola, buen día. Pues yo me sumo también al agradecimiento a la iniciativa. Híjole, pues desde Casa de las Muñecas Tiresias también venimos ya haciendo un esfuerzo por investigar los protocolos de búsqueda de las personas desaparecidas, principalmente mujeres trans, ¿no? En un inicio de la investigación, nuestra propuesta era como crear un protocolo específico para mujeres trans que son víctimas de desaparición. Pero en el proceso nos hemos ido dando cuenta que si hacemos solo un protocolo para mujeres trans específicamente, justo como menciona Isaac, estamos dejando de fuera otras identidades, ¿no? Entonces, un poquito adelantando, ya estamos casi por publicar la investigación, más bien a lo que nos llevó es a darnos cuenta que lo que necesitamos es que los mecanismos que ya existen se adapten, ¿no? Las cosas que ya están escritas, pues nada más se modifiquen, ¿no? Por eso yo aplaudo esta iniciativa, pero pues me sumo también como a cuestionar ¿y qué va a pasar después?, ¿no? Porque sí, en palabras hay muchas palabras bien preciosas que podemos utilizar en derechos humanos y nuestra Constitución nos lo permite de muchas formas, pero justo, ¿no? De aquí a que se crea la ruta, va a haber muchas otras vulneraciones a derechos humanos de muchas personas, ¿no? Y no les quiero abrumar con las identidades no binarias, ¿no? Pero ahí ni siquiera tenemos seguro social. Entonces, para hablar de crímenes de odio, pues también ahí tenemos como algo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa, o más bien las preguntas que yo tengo es lo mismo que decía Isaac, ¿no? ¿Cómo se va a capacitar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cómo se va a garantizar el cuidado de quienes están denunciando y quienes su vida está realmente corriendo peligro? Porque tenemos la iniciativa de Paola Buenrostro y sabemos que Kenia sigue denunciando este asesinato, ¿no? Y Kenia nos lo ha dado como bien claro. Ella la intentaron asesinar varias veces una vez que ella se hizo visible respecto a la denuncia, ¿no? Y eso es como algo que sigue perpetuándose. Cada que alguien abre la boca, en lugar de que le apoyen, se le empieza a cuestionar el por qué, hasta que o la persona termina asesinada, la persona se va del país o de la ciudad o simplemente deja de tener una vida para salir a la calle y tiene que tener otros protocolos de cuidado que el Estado no le garantiza, ¿no? Entre las redes, entre amistades, terminan haciendo una asociación civil y aún así eso no va a garantizar que realmente su vida vaya a estar segura, ¿no? Entonces, la última pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo se va a acompañar en los procesos de denuncia y cómo se va a garantizar que no se vulnere a ninguna vida en el proceso, ¿no? Eso sería lo que yo agregaría. Buenas. Ay, sí, es que está muy alto. ¿Ahí sí? Sí. En mi opinión, yo creo que también deberíamos incluir como que identidades más específicas, aparte de nombrar a las personas no binarias, obviamente. En el punto número 5, la diversidad sexual es el conjunto de orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género y rasgos biológicos sexuales no hegemónicos y estereotípicos. Es decir, aquellas que no entran en el espectro heterosis. Dicho de otra forma, todas aquellas personas que no nos identificamos como personas de género o heterosexuales. Sí estaría bien nombrar específicamente a las personas no binarias, pero también a las personas parte de la población LGBT, población, no comunidad, que no encajen exactamente con esto de espectro heterosis, como que nombrando a las personas que su expresión de género
no concuerda con su identidad de género, por así decirlo, porque hay hombres trans o mujeres trans que su expresión de género no es como tal, como que la más obvia, por así decirlo, de que ya han transicionado o capaz no planean transicionar físicamente. También incluye eso porque la verdad de que yo siento que es importante como que nombrar especificidades cuando hablamos de la legalidad. Ajá, y pues sí, pienso que es importante de que capacitar como que en todos los niveles posibles al personal sobre cómo se van a llevar a cabo como que estos protocolos, por así decirlo, cómo identificar a una persona. Bueno, realmente identificar a una persona es preguntarle como tal, pero esas cosas se tienen que capacitar, sensibilizar como que en todo el personal como que respecto a esto, porque realmente de que eso que dicen de que se ve, pues realmente no siempre se ve, realmente no siempre es como que se puede identificar como que de lejos una persona de la población LGBT cuando especialmente no eres parte de la población LGBT, entonces no lo sabes identificar. Entonces sí, es importante capacitar al personal en todos los niveles posibles y pues como que dar difusión como que a esta iniciativa en el personal, por así decirlo, porque realmente pues está bien que existan como que la tipificación y la iniciativa, pero realmente muchas cosas luego el personal ni se entera. Entonces, de que sí, eso sería todo. Gracias. Buenos. A ver, yo aplaudo, creo que la iniciativa está recogiendo, yo diría, la tipificación muy clara del delito. Creo que es importante las observaciones que están diciendo. Yo donde me detengo, a ver, yo me detengo un poco a ver, ¿dónde está el tema preventivo? ¿No? ¿Dónde está el tema preventivo y no solo? ¿Y dónde está la responsabilidad del Estado en garantizar, yo diría, una cultura del reconocimiento a las identidades? ¿No? Porque si el Estado no está reconociendo un modo afirmativo de las identidades y si no tiene un programa claro, pues está fortaleciendo la homofobia y la lesbofobia y la transfobia, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, creo que es un gran avance y sí es importante ponerla, pero yo sí pondría un apartado de la responsabilidad institucional al respecto, ¿no? Yo solamente quiero pensar, imagínense a un chico que le dice su papá o su mamá, te prefiero muerto que maricón, ¿no? Y eso es muy obvio y muy común, ¿no? Y lo escuchamos más seguido de lo que nosotros creemos, ¿no? Y ese ya es un decreto de muerte, ¿no? Y yo diría, y es de la familia cercana. Y yo digo, ¿y las instituciones de verdad que tenemos supuestamente de reconocimiento de las identidades están haciendo algo por eso? Digo, porque nosotros estamos atendiendo cosas muy urgentes, es decir, al final lo que hace Checos es hacer prevención en cosas muy urgentes que ya no podemos atender esos niveles que le competen al Estado. Entonces, yo revisaría, junto a esto, yo creo que hay un gran avance en la propuesta, pero yo revisaría las responsabilidades institucionales en esta materia, ¿no? ¿Qué le compete de veras a cada institución? ¿Qué le compete a igualdad sustantiva, ¿no?, entre hombres y mujeres, que incluye diversidades? ¿Qué le compete a diversidad sexual en materia del Estado, ¿no? Y tiene que ver con todo el tema preventivo contra crímenes de odio, contra homofobia, contra lesbofobia, contra transfobia. Si no tenemos nada de esa parte, solamente estamos atendiendo el punto crítico, yo diría ya además, yo digo algo que ya no podemos hacer, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad es previa, ¿no? Y no estamos tocando la responsabilidad previa del Estado. Y eso incluye eso que están diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo que en fiscalía me van a tratar, si soy niña, me van a tratar de niño? Perdón. Ahí, la primera denuncia es ahí, ¿no? Entonces es como, yo digo, a ver, entonces, ¿dónde estamos? Porque pareciera que el Estado es el que fomenta la discriminación y yo diría, y yo creo que sí es verdad, ¿no? Es decir, al final no creo que al Estado le importemos mucho los maricones.
Sí, la verdad, los casos de VIH siguen en aumento, las muertes por SIDA siguen en aumento. Entonces yo digo, creo que sí es una revisión que hay que avanzar, no es disminuir esto, pero sí hay que revisar también la responsabilidad de las instituciones en la prevención, pero también en el seguimiento de los casos, solamente eso. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad a Tlaquepaque Friendly de poder participar como organización civil, en la cual este grupo es independiente, no tiene partido político, es un compromiso y el cariño de las personas que vivimos en el pueblo mágico dentro de San Pedro Tlaquepaque, y en el cual, como dicen mis compañeros, compañeras que estuvieron anteriormente un servidor, sí, la cultura de la prevención nosotros la tenemos muy bien identificada en esta cuestión desde que de un año para acá se han visto muchísimos casos en nuestro pueblo mágico de discriminación, de intolerancia hacia personas de la diversidad sexual. También se hizo un trabajo muy exhaustivo durante años anteriores en la cual se daba capacitación a servidores públicos, a policías, y esto se ha visto totalmente desmembrado de un año para acá. También mencionar que somos un grupo incluyente, de respeto, en el cual atendemos sobre todo un sector que sería muy bueno también que se pusiera mucha atención en esta iniciativa, que mencionarlo es muy positiva, muy buena, es las personas de la tercera edad. Las personas mayores. Nosotros tenemos mucha población en Tlaquepaque Friendly, personas de la tercera edad, de la diversidad sexual, en las cuales nosotros damos un acompañamiento, un seguimiento, y no solamente, como me ha tocado muchísimas veces, no solamente es darles dinero, es un acompañamiento psicológico, presencial, en el cual también hemos logrado y hemos hecho muchísimo esfuerzo con varias instituciones de gobierno, tanto estatal, para lograr fortalecer este trabajo de Tlaquepaque Friendly. También ha habido como casos como Denise o Loret, que vive cerca de la central camionera, que están amenazadas constantemente por diversos sectores de crimen organizado, de la misma policía, que son secuestradas por unos minutos y luego devueltas. Entonces, ahí es donde vemos pues brecha muy grande de invisibilización. También mencionar que se han recurrido a cuestiones de discriminación. Se tenía el pueblo mágico certificaciones en cuestión de tolerancia a nivel internacional que ya se han perdido por diversas cuestiones que no es apropiado mencionar, pero también se han amedrentado turistas que van de la diversidad sexual, y esto ya no puede estar sucediendo. Muchas gracias. Ay, quito esto porque no me gusta, nunca me gusta. Bueno, hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Mónica Carrillo, soy activista por todas las buenas causas, pero lo que nos llama el día de hoy, primero que nada, felicitar a todo el trabajo que han hecho pues la diputada, en este caso, todo el equipo que pues aparte de ser unas personas muy inteligentes, pues son amigos, amigas y amigues que les aprecio mucho, y aprecio mucho pues todo por la invitación también. Felicitar también a todos los activistas, les activistas aquí presentes, porque pues toda su lucha es pues muy admirable, ¿no? Sí es algo que celebrar, pero pues no tanto, ¿no? Porque pues si estamos aquí estamos resistiendo. Pero en ese sentido, algo que me gustaría pues hablar sobre el tema de los crímenes de odio es que si bien no solo en Jalisco, en todo el mundo, los crímenes de odio, donde va comenzando este odio es en casa, ¿no? Es en casa, es en las escuelas, y siento que en el contexto de Jalisco es muy importante también contemplar esta parte, el tema de la educación en los centros, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Lo que empieza con chistes y lo que empieza con pues con rumores o con apodos,
termina pues siendo un crimen de odio, ¿no? O termina pues ahora sí que privando a la persona de expresarse libremente de quién es. Lo que ya sabemos lamentablemente pues en qué termina. Y también la otra cosa, mi comentario va a ser muy breve, pero también otra cosa que quería mencionar sería que si bien sí es muy importante contemplar los crímenes de odio y que estén nombrados en la ley, ¿no? Y que estén tipificados, también es muy importante justo el apoyo psicológico que comentaban de este lado, ¿no? El apoyo psicológico y el acompañamiento que se les da a estas personas. Y me refiero a acompañamiento no solo a estar nosotras como directoras de diversidad sexual o como direcciones o como diputadas o como aliadas y aliades, sino también desde nuestros espacios o los espacios en los que estemos, ver la manera, y es algo que yo ya me había dado cuenta, de poder generar, ahora sí que espacios seguros, sean casas, hogares, sean refugios, que siento que, pues, un ejemplo claro es uno de la Ciudad de México, se me fue el nombre, pero siento que aquí en Jalisco hace mucha falta, ¿no? Una casa hogar, algún refugio para estas personas que pues sufren o están siendo acosadas o están siendo acechadas, ¿no? O sea, por personas agresoras por su orientación o identidad, y también específicamente por las personas trans. A ver, en casa, lamentablemente, la mayoría de las personas que las familias o el núcleo en el que se encuentran sacan de sus casas son lamentablemente personas trans, ¿no? Y las personas trans, y ahorita más que nada en este contexto Jalisco, pues acuden al trabajo sexual, porque no tienen a dónde ir. No tienen a dónde ir, no tienen algún ingreso porque igual son discriminadas y discriminados en los ámbitos laborales. Entonces, siento yo que para prevenir, para evitar que lleguemos a ese crimen de odio, para evitar que lleguemos a ese punto de no retorno, siento que es indispensable también trabajar en estos mecanismos de prevención, que sería en este caso una casa hogar o algún refugio. Para las personas, sea del Estado, de organización civil, etcétera. No sé, pero sí siento que eso es algo que es una deuda muy grande que le hemos pues dejado a deber a toda la comunidad diversa, pero pues eso siento que aparte de sentirse acompañados y acompañadas, sería un buen mecanismo para prevenir estos crímenes de odio. Y pues nada, agradecerles nuevamente y quedo a sus órdenes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad, por la palabra. Extenderles también nuevamente un saludo y una felicitación al trabajo que se está haciendo para tipificar. Esto, a mí nada más me gustaría señalar algo que se ha mencionado anteriormente. Me parece que lo señalan desde Casa de las Muñecas y, por ejemplo, ahorita también revisando esta iniciativa, observo acá, en los delitos contra diversidades, sí está tipificado también como crimen de odio una sección que explícitamente dice la nacionalidad. Y hay algo que a mí me gustaría rescatar, que es en materia de agravantes, si bien en la sección se estipula también como agravantes las minorías, ya sea personas menores de edad, personas con mayoría de edad, adultos mayores, adultas mayores, adultos mayores, y también personas con discapacidad, pueblos originarios, etcétera. Creo que también es importante rescatar este sentido de la interseccionalidad en torno a minorías. Y si bien sí se tipifica en crimen de odio, creo que en esta iniciativa en específico faltaría también añadirlo como agravante, ¿no? Se mencionaba también desde Casa de las Muñecas que hay personas que, debido a este contexto de constante crimen, constante odio, tienen que salir del país. Pero esto es una relación bilateral, no solo salen del país, sino que también ingresan al país personas con estas condiciones, ¿no? Y creo que es importante también considerarlo para añadirlo a la lista de agravantes, puesto que sí constituye también algo sumamente necesario y que también puede ser, si bien ya está escrito como crimen de odio, creo que también si llega a esa distinción debería de ser también añadido a la lista de agravantes, ¿no? Eso es como mi única observación que puedo notar al respecto de cómo está estipulado esto en materia de contenido. En materia de forma, nuevamente extiendo la felicitación, creo que es un trabajo
sumamente importante y bueno, también agradecer a los colectivos, ¿no? También por la lucha que se está llevando a cabo. Sería todo de mi parte. Muy bien. Les agradezco a todas, todos y todes las aportaciones. Estuvimos aquí tomando nota. Como siempre es importante y muy enriquecedor. Un par de comentarios antes de ceder el uso de la voz a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Pero respecto a el comentario, me parece que fue de parte de Checos relacionado con… no me acuerdo muy bien relacionado con el reconocimiento de las identidades, ¿verdad? Sí es importante para mí reconocer el trabajo que se ha hecho desde otras diputaciones y en este caso aquí está una gran representante de ese trabajo, porque desde la Diputación de Mariana Casillas presentaron una iniciativa que apoyamos y que vamos a acompañar también, justamente sobre eso, ¿no? Y ahorita intercambiábamos rápido palabras aquí la directora y yo, porque creo que sí valdría la pena tener en vista la posibilidad de hacer una ley integral que tuviera que ver, ¿no? con no solo con eso, sino justamente con todo el sistema de atención para la población diversa. O sea, creo que tendríamos que pensar en algo así. Como saben, estamos también trabajando la ley integral de atención a VIH, que en los próximos días tendremos también otra mesa de trabajo para continuar con el trabajo con Secretaría de Salud y con el OPD, pero creo que valdría la pena impulsar eso también. Entonces, ahora sí, cedo el uso de la voz. ¿Hay algún orden en específico para las autoridades? Como gusten ustedes participar. Acá a mi derecha. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Tardes. Muy buenas tardes, Mariana Márquez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues primero que nada, les queremos reconocer también este trabajo. Creo que es importantísimo ponerlo sobre la mesa y mesa de debate también para poder lograr tener la mejor ley posible que pueda garantizar y que pueda proteger también a todas las personas de la población de la diversidad sexual. Hablando, una vez señalado esto, coincido con Isaac en el tema de que sí es muy importante, no sé si establecer otro tipo de delito o establecerlo como transhomicidio, o no sé, creo que sí es necesario, que ya es que estamos trabajando en esto, no dejar fuera a los hombres trans. De una vez que se pueda incluir, creo que seríamos de los, no sé si ya lo tiene otro estado, Veracruz comentabas. Es otra cosa. Pero familia, ¿no? Sí, pero creo que sí sería importante desde un inicio entrar en el debate sobre este tema. Me parece sumamente importante porque al final es una población vulnerable, ¿no? En otro, por supuesto, también que vamos de la mano a que también sea tipificado como un delito autónomo. A mí sí me gustaría que se trabajara de manera muy precisa, una mesa de trabajo muy precisa, en uno de los puntos que señalaban en el orden del día, que es decir, ya en práctica, ¿cómo podemos dejar en la ley para que en práctica efectivamente se logre la judicialización de estas carpetas de investigación? Porque sí se cuentan en Fiscalía, se cuentan en la Dirección con varias carpetas de investigación de diferentes delitos. Sin embargo, ya para judicializar es sumamente complicado. Igual lo tenemos en el tema me toca ver también cuestiones de violencia contra la mujer, y también en tema de feminicidios nos encontramos también con complejidades y en muchas ocasiones no se logra tipificar como tal, porque hay ciertos elementos que no se pueden acreditar o que es sumamente complejo acreditar. Entonces me parece que si ahorita estamos en este trabajo legislativo,
me parece importantísimo que desde ahorita lo estemos señalando y que tengamos una mesa con ministerios públicos, con personas que están día a día en la investigación o policías de investigación incluso, pero que logremos también conocer cuáles serían las complejidades del texto actual para que logremos tener un delito que pueda tipificarse, porque esto al final son precedentes, ¿no? Entonces, si más personas empiezan a denunciar, pero no vemos o no estamos logrando que se judicialicen, pues tampoco va a continuar impune, ¿no?, los delitos. Entonces, para mí sería como un punto muy importante en ese sentido. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, nada más yo comentarles que el día de hoy acudo a esta mesa como representante de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura de la Fiscalía del Estado, que es a la que le tocaría en su momento pues dar aplicación a esta ley, o a estas reformas, ya que es quien cuenta con la Dirección de Diversidad Sexual, ¿no? Una dirección que se implementó desde el sexenio pasado. Desde el año 2019 comenzó a atender a personas LGBTIQ+ en los delitos que sufren, ¿no? Exceptuando algunos delitos, por ejemplo, secuestro, el tema de violencia familiar, porque la Fiscalía del Estado tiene otro tipo de áreas especializadas, pero normalmente casi todos los delitos que se cometen en contra de alguna persona que se identifique de la población de la diversidad sexual, ya sea porque ella lo exprese o porque por alguna circunstancia la Fiscalía del Estado se dé cuenta que pertenece a esta población, pues los investiga esta dirección. Ha habido muchos avances, a veces fíjense que es difícil comunicarlos, porque, bueno, nosotros nos regimos por un Código Nacional de Procedimientos Penales, por una ley de víctimas, y algunas veces cuando estas víctimas no desean que sus casos sean públicos, pues la autoridad no puede hacerlo, ¿no? ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que después de ver como sociedad hablo, como ciudadanía, que después de ver una nota en las noticias, pues nos contaran toda la película, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Quién le atendió? ¿Cómo resultó? ¿Si le vincularon a proceso? ¿Cuántos años le dieron? Les quiero comentar que la autoridad no puede hacerlo solamente cuando la víctima pues así lo desea, ¿no? Algunas de estas víctimas acuden a medios de comunicación y cuentan, ¿no? Yo, después del proceso victimizante o delictivo que sufrí, pues pasó esto, ¿no? Pero la víctima lo está haciendo, la autoridad no está permitida hacerlo, y es por eso que muchas veces no sabemos en qué terminó. Algunas veces yo escucho comentarios de personas que no conocen el procedimiento penal y bueno, no tendrían por qué conocerlo, pero sí, pues a veces suponemos muchas cosas que en algunas ocasiones pues ya se han realizado, ¿no? Ha habido muchos casos, sobre todo por el tema de las agresiones por estas aplicaciones de ligue, ¿no? Que fue la principal razón por la que inició esta unidad, cuando un grupo de activistas acudió con el anterior fiscal y le dijo, hay muchos casos de Grindr y de todas las demás aplicaciones. El fiscal dijo, pues, ¿dónde están las denuncias? Y se dieron cuenta que había muy pocas denuncias, entonces ahora sí que se dictaminó a bien crear esta dirección, ¿no? Pero a la par, pues ha habido muchos temas de homicidio, de feminicidio, de transfeminicidio que se han atendido, y bueno, pues recientemente hubo un cambio en la dirección, ¿no? A partir del mes de julio hay una nueva persona al frente, pero bueno, antes de seguir con esto, les quiero comentar que la Fiscalía sí sigue protocolos ya específicos, ¿no? Está el protocolo de actuación para instancias de procuración de justicia del país para casos que involucran la orientación sexual y la identidad de género, que es obligatorio para todas las fiscalías del país desde el mes de febrero del 2018. Recientemente también se aprobó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas LGBT, que también es de aplicación obligatoria. En la Fiscalía los recibimos y las agencias los están aplicando, ¿no? Pero en el tema de la sensibilización al personal, pues es un trabajo que se ha venido haciendo y que es constante. Ustedes saben que las dependencias tienen una rotación de personal, cambian los gobiernos, lo viven en los municipios, lo vivimos en muchas áreas del gobierno, y bueno, a veces llegan personas que no traen este conocimiento que algunas otras sí lo tienen, y es volver a comenzar, y bueno, pues la Fiscalía del Estado no es ajena a esto, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena, ¿no?, recibir estas pues comentarios, estas denuncias que se hacen públicas el día de hoy en esta mesa, en donde pues no veníamos a hablar de eso, pero que aparte
es el momento preciso para indicarlo, ¿no? Yo en su momento, pues llevo muchos años trabajando por las poblaciones diversas y yo estaría, o estoy, ¿no? Como persona del otro lado. En este caso, como Fiscalía, me toca recibir esos reclamos y con mucho gusto yo los pasaré a mis superiores, incluso el video que está aquí, para que escuchen las palabras que mis compañeras y compañeros han expresado así y conozcan de su voz, pues cómo ustedes sintieron esta atención que en días pasados se recibió de parte de personal de la Fiscalía del Estado. Lo platiqué con Ari, yo ya escalé también estos reclamos, pero a mí sí me gustaría que también nosotros, pues en el momento en que nos sintamos vulnerados, pues en ese momento buscar los mecanismos. Hay mecanismos de queja, hay mecanismos a veces hasta un correo electrónico, créanme, hace que se muevan las cosas, ¿no? Entonces, en este caso fue esta mesa, me da mucha pena, yo estoy acompañándoles, te lo comenté en lo personal, y bueno, yo desde mi labor haré todo lo posible para que esto se resuelva inmediatamente, porque esto no puede seguir pasando. Entonces, pues el día de hoy acudimos a esta mesa para recibir todas estas comentarios, ¿no? Abonar a la iniciativa que está haciendo la diputada Montserrat junto con su gran equipo, y también nosotros tenemos conocimiento que hay otra iniciativa ya también ingresada aquí mismo en el Congreso del Estado sobre este mismo tema, ¿no? Y que incluso nos dimos cuenta el día de hoy que fue leída en primera lectura en la sesión pasada del 31 de octubre. Entonces, pues también estaremos pendientes como desde aquí del Congreso, que es quienes hacen las leyes, pues dictaminan al fin de cuentas cómo queden las reformas, ¿no? Y pues claro que tenemos en conjunto que trabajar para que su implementación sea de la mejor manera. Bueno, pues primero que nada, buenos días, tardes ya a todas, a todos, a todes. Yo vengo, en este caso, en representación, venimos, mi compañero Abraham y yo, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y bueno, este es un tema de absoluta incumbencia y atención por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y que además la secretaria Fabiola Loya nos pidió hacerle un reconocimiento a la diputada autora de la iniciativa, Montserrat Pérez Cisneros, por haberla presentado y por haber impulsado este tema que hasta hace poco tiempo, pues poco se tocaba aquí en el Congreso. Y lo digo con experiencia, yo he estado aquí en 6 ocasiones como asesor, ¿sí? Bueno, en diferentes trabajos, he colaborado también con diversas colectivas, organizaciones, conozco a varias compañeras, compañeros y compañeras de aquí. Recuerdo, por ejemplo, a Víctor hace 15, 17 años o 20 años dando la batalla para crear los Comucidas, el Cuecida, ¿no? Y otras instancias defensoras hipotecarias de derechos humanos de las poblaciones diversas. Tenemos una serie de observaciones. Obviamente, propiamente la iniciativa que nos pasaron, que es la de diputada, que quiero comentar, es una muy buena iniciativa, es una muy buena propuesta. Celebramos también que se cree como un delito autónomo, porque también tiene que ver con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado. Las leyes también envían mensajes sociales, y el mensaje social que se envía al tipificar de manera autónoma este delito es de cero tolerancia a este tipo de violencia, a estas formas de violencia, que dicho sea de paso, es una violencia sumamente grave que tiene que ser sancionada con los máximos estándares en materia penal, ¿no? Dicho esto, lo que voy a comentar no quiere decir que no estoy de acuerdo, sino es una reflexión en torno al contenido de la iniciativa, pero también a la luz de los derechos humanos, ¿no? Que todas las iniciativas tienen que también pues estar, digamos, empatadas con lo que se viene legislando y con lo que se viene pues interpretando, ¿no? Y en este caso me quiero referir al concepto de prisión preventiva oficiosa. Yo sé que muchas compañeras, a lo mejor yo estoy de acuerdo en que una persona que ha cometido un crimen de este tipo, inmediatamente se la puede detener y pueda ser retenido. Pero creo que esa prisión tiene que ser justificada.
¿no? La prisión preventiva oficiosa, ya dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le hizo una recomendación al Estado mexicano de que la derogue, ¿no? Porque es violatoria y viola la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto se contrapone con lo que establece el artículo 1 de la Constitución. Quiero hacer una reflexión nada más, no quiero decir que no salga así el dictamen, porque también en el contexto también de lo que ocurre actualmente en materia de procuración e impartición de justicia, pues a lo mejor también apelar a que se le decrete una prisión preventiva justificada sería también quizá en este contexto, digamos, pues permitir que se vada la acción de la justicia, ¿no? Es una reflexión nada más que quiero dejar ahí en cuanto a la competencia que tienen el Congreso del Estado en la observancia, protección, promoción de los derechos humanos de todas las personas en sus diversidades. Otra cosa que observamos, ya me voy a referir a la cuestión ya más técnica, es que parte del artículo 24 es repetitivo la referencia al feminicidio. Celebramos que es una excelente iniciativa, como todas las iniciativas, pues tienen áreas de oportunidad, ¿verdad? Esta creo que es alguna de ellas, ya que el tipo penal previsto en artículos 24 bis del mismo código en materia de suicidio o feminicidio ya lo contempla en su último párrafo. Por otro lado, la referencia en el título propuesto en 16º bis es ambigua, ya que no hace alusión a las personas que deben de tutelar dicha propuesta. Sugerimos dejarlo como delitos cometidos contra las personas de la diversidad sexual o de los delitos cometidos con las diversidades sexogenéricas. Obviamente ustedes son las expertas y expertos, ya deberán determinar cuál sería la mejor redacción en esta parte, ¿no? Ya que hablar de diversidades puede ser en una diversidad de situaciones, y ello para mayor claridad, ya que conforme a la teoría de la técnica legislativa, para intentar obtener claridad debe evitarse en lo posible los vicios de ambigüedad y vaguedad. Es cuestión técnica. En el artículo 232T, su último párrafo, puede resultar confuso e inexacta aplicación, toda vez que la razón de género ha sido definida ya en el artículo 232 bis, segundo párrafo. Amén de que esta misma razón de género se expresa en lo propuesto en el artículo 232 cuater de la iniciativa en estudio, por lo que se sugiere realizar una redacción armónica con la ya establecida en el Código Penal vigente, armonizar su propuesta con el numeral antes citado. En el numeral 232 exige deberá contemplarse el agravamiento de la pena cuando el sujeto activo sea integrante de las Fuerzas Armadas o de seguridad pública y el delito lo cometió en horario de servicio, en lugar de decir solamente servidor público, pues las conductas que agrava ya contemplan una pena mayor de acuerdo al principio de proporcionalidad de la sanción. Consideramos incluso que las fracciones les hace falta una mejor redacción, por ejemplo, la fracción 1, inciso F, faltaría llegar: haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de servicio, hecho, amistad, subordinación o superioridad. Es decir, no solo la referencia al concubinato y amistad. En la fracción 3 del mismo artículo, inciso A, tiene errores de redacción y ortográficos, por ejemplo, lleva punto y seguido en cuanto refiere al ensañamiento. En el mismo artículo 232 exiges, yo agregaría al final agregaríamos al final, que tratándose de los incisos D y E, el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Pues sería pues muy grave que todavía siguiera persistiendo en estos derechos. Además, también proponíamos agregar lo siguiente: para la acreditación del delito de transfeminicidio, la Fiscalía y demás instancias correspondientes deberán seguir los requisitos establecidos en el protocolo interno de actuación, investigación y ejecución ministerial para ratificación del delito de transfeminicidio. Es decir, esto ya se menciona en los artículos transitorios de esta iniciativa, pero creemos que es necesario señalarlo en la parte de tipificación del delito. Otra de las cuestiones, porque además en otros tipos penales relacionados con grupos en condición de vulnerabilidad se sigue esta misma idea y está en diversos momentos en el propio Código Penal. Otra de las cuestiones que nos resultan inquietantes es en cuanto a la penalidad propuesta, ya que existe discrepancia en otros crímenes similares en cuanto a la penalidad mínima y máxima. ¿Por qué esta diferencia que podría parecer discriminatoria? Sobre todo a la luz de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 129/2022 de la Suprema Corte de Justicia, la cual determinó que los asesinatos de mujeres trans deben ser juzgados como feminicidio, ya que la protección contra la violencia de género también aplica a ellas, buscando evitar actos de discriminación
visibilizando la gravedad de estos crímenes. Esta determinación busca que las muertes de personas trans no se clasifiquen como simples homicidios, sino bajo un protocolo que considere la identidad de género de la víctima. Las y los ministros establecieron que no hay una omisión legislativa en lo que respecta a prever el homicidio de las mujeres transgénero, ya que la legislación no hace una distinción que limite su aplicación solo a mujeres, por lo que todos los contenidos de la ley para sancionar el feminicidio también son aplicables. Bueno, este es un criterio. Luego, entonces, al hablar de la gravedad del hecho victimizante, las penas impuestas deberían quizás ser proporcionales a la conducta que se ha desplegado. Incluso la recomendación de la Corte es que se establezca como agravante. También consideramos importante el abrir también una disposición que atienda la negligencia, el dolo o la mala fe por parte de los servidores públicos que obstruyan o desvíen las investigaciones en base a sus prejuicios, algo de lo que aquí comentaba. Lo que conocemos como transfobia institucional, la cual señala que las instituciones encargadas de la justicia pueden reproducir estereotipos y prejuicios hacia las personas trans, lo que obstaculiza la investigación adecuada y la reparación del daño. También nos parece que a esta iniciativa le hace falta una parte muy importante y la relativa a la consideración de una justicia integral. Y ahí es necesaria una justicia que no solo castigue, sino que también repare, sane y acompañe a las víctimas y sobrevivientes, reconociendo la deuda histórica hacia las personas trans, incluida la creación de política pública, la condena sobre el daño punible. En este mismo sentido, creemos que debe darse en esta misma propuesta los procesos de capacitación y sensibilización, ya que es crucial capacitar y sensibilizar al personal de seguridad y justicia para que aborde estos casos con perspectiva de género y sin prejuicios transfóbicos. Atención, por otro lado, creemos también que en la utilización de los conceptos, cuando se habla, algo que sigue en la actualidad causando discusión, es la conceptualización de esto que se llama trabajo sexual, ya que diversas colectivas y colectivos feministas, sobre todo abolicionistas, consideran estas actividades sexuales como la perpetuación de formas de violencia relacionada con los cuerpos de las personas trans en este caso, ¿no? Y de las mujeres, en este caso con las personas trans. Otro aspecto que no toma en cuenta esta iniciativa es la tipificación de crímenes de odio contra hombres trans, ya lo comentó aquí Isaac, no solo en cuanto a una descripción meramente normativa, sino en cuanto a su visibilización en la norma jurídica y su sanción en cuanto a la privación de la vida. La visibilización de los hombres trans se refiere a darles una presencia pública y un reconocimiento social que a menudo se ve opacado por la mayor visibilidad de las mujeres trans y otras identidades. Esta visibilización es un acto de justicia histórico-social que busca romper prejuicios y estereotipos, promoviendo su aceptación y derechos. Implica la difusión de sus experiencias, historias y realidades, tanto en el ámbito mediático como en la vida cotidiana, para que sean reconocidos como un colectivo más dentro de la diversidad humana. Las personas transmasculinas son aquellas que fueron asignadas como mujeres al nacer. Bueno, ya ustedes ya lo conocen mejor que nosotras y nosotros y nosotros. Por supuesto que cuando se habla, consideramos que a esta reforma le hizo falta también el contemplar reformas a otras leyes, es decir, una reforma integral, como Código Civil, Ley de Víctimas, Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal, por citar solo algunas leyes, o en su defecto valorar la posibilidad de crear una ley de acceso integral a los derechos de las personas trans, que contemple una mirada holística que desactive los patrones socioculturales que propician las violencias contra las personas trans, por supuesto incluidas las mujeres trans, como ya lo viene haciendo Colombia, comentaba aquí Isaac, Veracruz, y que tenga que ver con el acceso a otros derechos como es la vivienda digna, la salud, el trabajo, la educación en términos de dignidad, equidad e igualdad. Celebramos, como dijimos, esta propuesta, pues con ello se envía un mensaje social, pues las leyes, como ha argumentado la Suprema Corte, también envían mensajes sociales, y el mensaje que se quiere enviar y posicionar es el de no más víctimas de violencia transmisógina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas las personas que hoy acá nos acompañan. Quiero agradecer en primer momento la invitación a formar parte de esta mesa. Me gustaría dividir mi participación en dos momentos. Primero, con algunos comentarios puntuales directamente a la iniciativa que se presenta o que se presentó, y por otro lado, algunos comentarios adicionales que derivan de las participaciones de sociedad civil. Adicional a los comentarios que la Secretaría de Igualdad Sustantiva hace mención, y para no pretender ser reiterativa, me gustaría nada más justamente suscribir el comentario respecto a el artículo 232 ter,
cuando señala que el acto se cometa por odio hacia la víctima en razón de género. Creo que puede por ahí contraponerse con el delito de feminicidio. Y bueno, creo que habrá que cuidar que esto no impacte o que sea utilizado como una vía o una ruta de escape para disminuir la estadística de feminicidios. En el listado que se ofrece, que se entiende que existen motivos de odio cuando la víctima se identifique en alguna de las siguientes grupos, creo que sería importante también considerar a las personas que viven o que están en condición o en situación de calle, dados los crímenes de odio ya sucedidos en el Estado de forma previa contra estas poblaciones. De ahí me voy ya hasta el artículo 232 sexties, en donde se señala que se entenderá por motivos de odio en razón de identidad de género los siguientes supuestos. Me parece que el supuesto E, que dice cuando la víctima ejerza trabajo sexual, y el F, que señala que dice, lo digo de forma textual, hubiera existido una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad, pueden ser más bien agravantes y no per se un motivo de odio, porque no hay una conducta como tal, ¿no? Pero creo que sí pueden ser agravantes. También creo que es importante considerar en las instancias que le darán cumplimiento a la misma, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres y a la Unidad Especializada para Delitos en Razón de Género de la Vicefiscalía Especializada en Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, toda vez que se espera que sea personal que ya ha sido capacitado y que está sensibilizado en temas de género, y que me parece que ahí podríamos encontrar una brecha, una curva de aprendizaje menor, ello adicionado a que es parte también de reivindicar y de reconocer a las mujeres trans como mujeres y por ende pues deben ser atendidas, o sus casos deben ser atendidos por el área especializada en la materia. Ya en un segundo momento, regresando a los comentarios que se daban desde sociedad civil organizada, específicamente, bueno, me llama la atención y por supuesto me inquieta este caso, esta oleada de violencia contra mujeres trans, en el que señalan que hay 7 víctimas. Ahí, por supuesto, pongo también a disposición los mecanismos que tiene la misma Dirección de Diversidad Sexual para dar acompañamiento que puede ser habilitado en horas, digamos, en horas no de oficina, ¿no? Ya hemos acompañado a población de diversidad sexual para que pueda realizar sus denuncias, ya sea en horario nocturno o por la mañana, previo a la entrada habitual de oficina. Invitaría a las demás organizaciones a que hagan propio este mecanismo, como por ejemplo lo ha hecho también Impulso Trans, y que es algo que les agradecemos, que nos han derivado gran parte de los casos que vienen de sociedad civil organizada y que al final esa es la idea, ¿no? Que se puedan apropiar de ese mecanismo. Asimismo, bueno, en tema de prevención, ahí creo que hay una gran tarea por parte también del Ejecutivo, compartirles que en días previos tuvimos diálogo para el fortalecimiento de una guía de actuación para la atención de niñas, niños, adolescentes, juventudes de la diversidad sexual en espacios públicos y privados. Esta es la continuación de un esfuerzo que ya había realizado la Dirección de Diversidad Sexual la administración pasada y que estaba abocada específicamente a espacios escolares. La idea es que se pueda amplificar a otros espacios del sector público, como son espacios de salud, espacios laborales, espacios deportivos, culturales, entre otros. Esta primera ronda fue específicamente con instituciones públicas. Esperamos fortalecerla, terminar de redondearla y hacer un ejercicio de revisión de esa guía con sociedad civil organizada, ¿no? Eso en cuanto a tema preventivo, y asimismo compartirles que la dirección tiene una apuesta en materia de seguridad pública que se llama A Tu Medida,
seguridad inclusiva, que lo que está trabajando es el levantamiento de datos en las corporaciones de seguridad pública por municipio para que las capacitaciones o estrategias de sensibilización y acompañamiento que se impartan en los municipios no dependan o no vengan de una capacitación genérica que se les va a dar a todos, sino entendiendo y atendiendo las necesidades diferenciadas que pueden tener los municipios, ¿no? Del que también se desprendió un protocolo de actuación, bueno, no es un protocolo, más bien es una guía de actuación para la atención de grupos prioritarios, haciendo énfasis en población de diversidad sexual, personas en situación de calle, que hace una intersección muy latente ahí, personas adultas mayores y pueblos originarios, ¿no? Debido también al desplazamiento forzado interno y justo del diálogo que se daba aquí y en torno a cómo aseguramos también su implementación, yo propondría que adicional a este paquete de reformas se pudiera modificar el artículo 146 del Código Penal, que habla de abuso de autoridad y en el que se señala explícitamente cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima. Creo que ahí podemos agregar casos muy concretos que tiene que ver con una acción u omisión que venga motivado o pues sí, con un tema de odio, ¿no? de fondo. Yo ahí concluiría mi participación. Hola, buenas tardes. Yo soy Jorge Guerrero de la Dirección de Diversidad Sexual del Estado. Antes que nada, bueno, me sumo a la felicitación por esas iniciativas, a la diputada Monse, a todas las autoridades que han estado impulsando. También quiero hacer un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, que son a través de su lucha las que impulsan que se hagan este tipo de iniciativas y se puedan tipificar este tipo de delitos. Específicamente tengo algunas anotaciones sobre la propuesta que se hizo. Primeramente, en el artículo 224 se habla sobre la pena a cualquier persona que instiga al suicidio, y aquí se añadiría el crimen de odio. Creo que es importante considerar también el transfeminicidio en lo equiparable, ¿no? Si vamos a añadir a la lista de delitos transfeminicidio, que se equipara a quien motive al suicidio de una mujer trans, que se equipara a transfeminicidio. Asimismo, se considera el capítulo de, en el título 16º bis, el delito contra las diversidades. Yo considero que por una lógica también legislativa, en vez de que se haga un capítulo nuevo, se añada ya al título 15º del Código Penal, específicamente su capítulo 4º bis, en donde se habla sobre los delitos contra la dignidad de las personas. Ahí también se tienen tipificadas, por ejemplo, las ECOSIG, y en una lógica de continuidad normativa, considero que los artículos que pongan el delito de crímenes de odio y transfeminicidios podrían seguir esa misma lógica, entendiendo también que las ECOSIG significan o podrían ir añadidas o de la mano al delito de crímenes de odio cuando las familias sean las que propicien violencia a las personas, ¿no? A las personas de la diversidad sexual. Asimismo, en el artículo 232 ter, en la lista de grupos prioritarios que se consideran, me sumo a lo que comentaba mi directora sobre añadir a personas en situación de calle. Considero también que se deberían tomar en cuenta a personas por su condición migrante o condiciones de refugio, como creo que se comentaba aquí anteriormente, y por temas de edad, teniendo en cuenta niños, niñas y adolescentes, así como personas de la tercera edad, que también considero que son grupos importantes que se tengan en cuenta. Asimismo, en el mismo artículo, me parece, así es, en la fracción 2, se dice que se entiende que existen motivos de odio cuando la víctima se identifique con alguna de las siguientes condiciones sociales. Yo pondría la reflexión que se considere también una redacción en la que se añada que se identifique o haya sido expuesta a una condición de vulnerabilidad por esas condiciones, es decir, que no se deje como rango a la ambigüedad, sino como que pueda ser muy claro, ya sea porque la persona sí se haya identificado o que el Ministerio Público entienda que hubo una condición de vulnerabilidad, por lo que se desprenda de la investigación que se haga, para que no haya ahí como rango que pueda dejar como borroso la aplicación de la ley. Asimismo,
Bueno, eso principalmente sobre puntos específicos a la propuesta que se hace. Me sumo también a lo que se comentaba anteriormente por parte de sociedad civil sobre el papel de otras instancias como por ejemplo educativa en lo que significa culturalmente la batalla contra crímenes de odio y transfeminicidios. La CEP hace unos días trajo recientemente el tema del reconocimiento y protección a personas trans en espacios educativos y creo que es un tema fundamental para también poder contrarrestar desde una parte educativa y cultural lo que hace que existan y ahora se tipifiquen delitos como el crimen de odio y los transfeminicidios. También anteriormente de CISEM se comentaba una modificación al capítulo que dijera sobre las diversidades sexuales. Considero que la lista que se tiene para grupos prioritarios es amplia y si no se nombrara el capítulo únicamente como para diversidades sexuales sería un poco contradictorio considerando toda la lista de grupos prioritarios que se tiene. Es por eso que considero que podría ser más acorde a la norma traerlo al capítulo ya existente. Y bueno, también como último punto, considerar las intersecciones que pueden haber en grupos prioritarios, ¿no? Si bien se tiene una lista aquí, sabemos perfectamente que las intersecciones y nuestra identidad pueden haber varias pertenencias a grupos prioritarios y poder reflexionar también cómo se aplicaría esta ley, más bien esta reforma, si el crimen de odio que se cometiera fuera por múltiples pertenencias a múltiples grupos prioritarios. Eso sería mi participación. Buenas tardes a todas. Yo también me sumo al agradecimiento a la diputada Montse por esta invitación y reconocer lo valioso que es este ejercicio de participación ciudadana y de servidoras públicas en la construcción de una reforma que de alguna forma nos va a impactar o no a todas, sean o no sean personas trans, porque están reunidas aquí las personas que les mueve una causa en común. Y me parece que todas tenemos como, seamos servidoras públicas de diversidad o no, tenemos en común la lucha y la defensa, como decía Mónica hace un rato, de las causas nobles o de las buenas causas. Y la lucha por los derechos de las personas de la diversidad es una de ellas. En cuanto al tema de la iniciativa, que es básicamente lo que nos convoca hoy, decir que nosotros la vemos bien. Suscribo muchos de los comentarios que muy acertadamente decía Israel sobre esas consideraciones y me parece que es, insisto, un muy buen primer saque y no me gustaría pensar que estos comentarios que surgen tanto de la sociedad civil como de las funcionarias sean para demeritar el trabajo que se ha hecho desde tu equipo legislativo. Al contrario, es pues propiamente como el ejercicio lo establece, poder fortalecer y poder tener un dictamen, la verdad es que pues muy completo, muy íntegro y muy entero, porque como ya lo mencionaban mis compañeras, hay una serie de situaciones que sí se deben de considerar. Con Isaac estoy totalmente de acuerdo en que los hombres trans deben de tomar también una notoriedad, ¿no? Las mujeres trans entendemos que la notoriedad que tenemos viene a partir de muchas otras cosas como prejuicios, estigmas y la ridiculización de nuestras propias identidades, pero los hombres trans también deben de estar en el centro de la conversación. Y solamente agregar que desde los gobiernos ejecutivos, ¿no?, los estatales y los municipales, desde Guadalajara sí asumo una responsabilidad y un compromiso en cuanto a qué vamos a hacer desde lo que nos toca. No somos la Fiscalía, qué gran trabajo tienen allá, Luis. Pero sí, en cuanto a la sensibilización, que eso es lo primordial. Yo creo que todas tenemos claro y coincidimos en que esta ley viene a atacar un problema que ya está sucediendo, ¿no? Ya hay transfeminicidios, ya hay personas siendo víctimas de violencia a partir de su orientación o expresión de género, pero acerca de esto que comentaban sobre los albergues y como otras posibles medidas de prevención, me parece que también deberíamos de comenzar a hablar sobre eso. Eso, sí, dejar claro, pues no le compete precisamente a los legisladores, le compete al Ejecutivo, ¿no? O sea, aprovechamos el espacio de diálogo para ponerlo sobre la mesa, pero que sepan que no es una responsabilidad propiamente de nuestra diputada. Es una responsabilidad de nosotras quienes estamos en los órganos ejecutivos y de dejar pues un precedente que sabemos que es
muy difícil, ¿no? Solo las que estamos en nuestros espacios conocemos la lucha que hay detrás. Y no tienen por qué saberlo ustedes, pero sí que sepan que no es sencillo. Que no es sencillo, por ejemplo, que el matrimonio igualitario se haya aprobado apenas en el 2022, ¿no? Después de tantos años desde que la Suprema Corte declaró inconstitucional esa fracción. Y con eso me podría seguir en muchas otras cosas, ¿no? Es una cuestión de voluntad. La voluntad política mueve grandes barreras, pero que sepan que alcanzarla y conquistarla es muy difícil. No nos venimos a poner aquí tampoco de mártires ni a decir que alguien piense en las servidoras públicas, por favor, pero sí que sepan que la lucha se está dando. Los resultados, la verdad es que a veces son pues muy poco visibles, pero las personas que los necesitan, que son acompañadas en gran mayoría por la sociedad civil, sí los pueden palpar y esos son los resultados que nos importa dar a nosotros. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy yo vengo principalmente a escucharles, a tomar las observaciones para la propuesta de dictamen que como parte de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género haríamos como comisión coadyuvante, ver la manera en que estas observaciones podrían fortalecer la propuesta justamente del dictamen. Y bueno, aquí y creo que el mayor objetivo de esta iniciativa es el reconocimiento del transfeminicidio y los crímenes de odio como figura penal autónoma. Y pues este es un acto de justicia y de responsabilidad institucional que tienen, y reconocer principalmente que tienen características diferentes a otros tipos de violencia. Como ya se mencionaba, hay veces en que han querido encajarlos con el delito de feminicidio, y en este caso sí hay un motivo que es diferente, que es precisamente el odio, y es que vienen precisamente de estructuras que invisibilizan precisamente a las personas de la comunidad. Y bueno, no se trata únicamente de incorporar el término en la ley, sino de visibilizar precisamente una realidad que ha permanecido negada y que refleja la desigualdad y los prejuicios estructurales. Y aquí pues me llevo las observaciones, principalmente de la capacitación al personal en la implementación y de sensibilización, de las responsabilidades preventivas que tienen las autoridades, de los mecanismos de prevención, que si bien, como dicen, no es precisamente del legislativo, pero sí se pueden incluir en la ley cuáles son las responsabilidades precisamente del Ejecutivo. Y bueno, también, entre otras cosas, y para finalizar, reconocer el trabajo legislativo de la diputada Monse, que está comprometido, como aquí se ve, con garantizar los derechos humanos de todas las personas, que es el de la vida, de una vida libre de violencia. Claro que queremos participar. Buenas tardes. Venimos de muy lejos, justo para aprovechar estos espacios en los que agradecemos tener estas invitaciones, el que se escuchen las voces más importantes el día de hoy, las voces de la comunidad, las voces de las personas preocupadas, porque son quienes pueden ser víctimas de lo que hoy estamos hablando, porque son quienes están, pues sí, expresas, ¿no?, de sufrir alguna violación a sus derechos humanos, y no solo eso, sino terminar en los temas tan lamentables de los que estamos hablando el día de hoy, y que pues por ende se tienen que legislar y se tiene que hablar de ello. Mucho se ha dicho que lo que no se nombra no existe. Entonces, creo que primero tenemos que partir el día de hoy por recordar que hay una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya hacia que se tipifique, que se legisle con respecto a los crímenes de odio. Entonces, se está siguiendo una recomendación también, no son ocurrencias, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que traer a la mesa. En segunda, bueno, agradezco a las legisladoras que lo están haciendo, a la diputada Monse, qué mejor que una persona que está comprometida con estos temas,
no hay mejor persona que usted para haber puesto esto sobre la mesa. Eso la verdad se lo reconozco a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género de este honorable Congreso, que sé que no es sencillo el trabajo que tienen, hoy han escuchado muchas observaciones. Sé que finalmente ustedes tienen la última palabra, pero tiene que ser consideradas las voces que hoy están congregando o convocando para que estemos aquí. Entonces, pues nada más encargarles eso, el que tomen a consideración, que hagan un análisis muy profundo de todo lo que, las aportaciones tan valiosas que las compañeras, compañeros, compañeres hemos realizado el día de hoy. Hablamos de que en este momento solo el Estado de Sinaloa ha tipificado los crímenes de odio como un delito autónomo. Entonces también habría que revisar el antecedente acerca de los resultados de esta tipificación para que sirva también como precedente para antes de este dictamen. Como ya decía la compañera Alba, no queremos que ninguna de las opiniones que nosotros traemos hoy a la mesa vaya a demeritar el trabajo que ya se hizo, ¿verdad? Sin embargo, sí tenemos que tener cuidado con los posibles riesgos. De antemano manifiesto que estoy totalmente a favor de la iniciativa y también creo que es importante, quisiera, para no repetir lo que ya dijeron las compañeras, compañeros, compañeres, yo sí quisiera primero felicitar antes de terminar mi aportación a la sociedad civil, aquí a las compañeras, compañeros, compañeres, por alzar la voz. Como ya bien lo decían, este es el momento propicio y pues sí agradezco que tengan la confianza y que sepan que este es un espacio seguro para lo que vinieron a hacer el día de hoy y que todo esto sí tiene que ver, por más que parezca que no era el tema, sí tiene que ver totalmente. Creo que sería importante que la sociedad civil también lo sepa y bueno, todos los que estamos aquí el día de hoy, todos, todas, todes, que esta propuesta de ley, estas reformas que se están proponiendo, no solo abarcan a la comunidad LGBTTIQ+. O sea, eso es súper importante porque pareciera que todo se va a girar y la nota gira siempre alrededor de, se reunieron para hablar de temas LGBT, ¿no? Y se va a tipificar y se va a legislar para proteger a la comunidad LGBT. Fíjense en qué tan importante y qué tanto abarca este capítulo de los crímenes de odio, ¿verdad? Porque estamos hablando de proteger mucho más que la diversidad sexogenérica, que sí obviamente es el tema principal, pero traemos a colación y traemos a todos estos grupos históricamente vulnerados, bueno, no a todos, a la mayoría, porque ya mencionaban que hacen falta por aquí algunas puntualizaciones, algunos incisos. Creo que también ya se tomó nota de ello, ¿verdad? Pero sí, traemos por aquí también lo que es el tomar en cuenta el origen étnico, la nacionalidad, el lugar de origen, la religión, las creencias, la ideología, la militancia política, el color de piel, el vivir con alguna discapacidad, o sea, son temas sumamente importantes. Entonces, creo que estamos siendo parte de un momento histórico y tenemos que reconocer la valía de ello y pues apoyar esta iniciativa. La idea es que se pula lo mejor que se pueda, que entendemos que va a hacer falta armonizar otras leyes. Este es un primer paso, pero se tiene que dar. ¿Es cuánto? Bueno, primero, muchísimas gracias, diputada, por todo el trabajo que se está haciendo. Gracias a todas las autoridades que están aquí presentes, que suman y que empujan ese tipo de iniciativas y ese tipo de acciones. Y pues también a sociedad civil organizada, que como bien sabemos, sin ustedes no podríamos llegar hasta donde estamos llegando, ¿no? Y en ese sentido, a mí lo único que me queda en mente es pensar desde nuestra trinchera como municipios, cuál es la parte que nos compete al momento de generar o apoyar, más que generar, apoyar ese tipo de iniciativas, ¿no? Que al final viene siendo acompañar, vincular, y en este caso somos el primer contacto para la ciudadanía. Entonces, en ese sentido sería cuál es nuestra función y que lo dejemos claro, porque al final, cuando nos pasan ese tipo de cosas, tiene una brecha muy grande para poderlo apoyar y apoyar a la ciudadanía. Entonces, básicamente sería eso, ¿no?
que también apoyemos y entendamos que la función de los municipios tiene que ver con el hecho de acompañar y vincular y visibilizar. Somos el primer contacto al final. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero que nada me gustaría extender un saludo cordial a todas, todos y todes que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Y nos gustaría resaltar que el gobernador se ha pronunciado abiertamente en contra de las políticas públicas que han sido promovidas para legislar en favor de las infancias trans. Entonces consideramos imperativos que nuestros legisladores se pronuncien en contra de este tipo de declaraciones de parte de funcionarios públicos, ya que encontramos algo contradictorio que se espere que se respete de parte de la ciudadanía a las personas trans, cuando son nuestros mismos servidores públicos quienes están promoviendo estos discursos de odio. Además, como hace un momento lo comentaba Víctor, que en ese momento se encuentra ausente, los discursos de odio comienzan en la casa y se promueven en la calle, en la cotidianidad. Otro punto que nos gustaría resaltar es que, si bien en Casa de las Muñecas se está realizando un trabajo ejemplar, podríamos incluso incorporar un programa de atención a personas migrantes pertenecientes a la comunidad LGBT+, algo parecido a lo que está haciendo Casa Frida en Ciudad de México. Ya que, como señala la investigadora Amarilis Pérez Vela, ser migrante y ser de la población LGBT+, es un doble riesgo. Ahora no me imagino el nivel de riesgo que representa ser migrante y ser una persona trans. Eso tomando en cuenta que Jalisco es el segundo estado a nivel nacional en cuestión de población LGBT+. Muchas gracias. Bueno, sumando a lo que ya comentaron todas las personas y bueno, agradeciendo el trabajo realizado, me gustaría también un poco poner en la mesa, porque bueno, aquí dice crimen de odio, pero bueno, es cuando ya se privó de la vida a la persona, pues no. Sin embargo, poner en la mesa el considerar, y al menos pues si lo pongo desde la experiencia de la organización, el que pasa con los otros delitos que también son provocados a raíz de que las personas nos vivimos en las diversidades, de la diversidad sexogenérica, pues no. Sobre todo hemos tenido asuntos con temas de delitos cibernéticos, eso se ha estado un poco aumentando, al menos pues que han llegado a la organización. Y sobre todo cuando son delitos contra las personas, el tema de las lesiones, pues no, que también hemos tenido por ahí algunos hombres trans que han sido golpeados por temas de su identidad de género, o las violencias que vienen de las familias. Nos ha tocado un poco la problemática y la barrera a no poder presentar denuncia en contra de mi mamá o de mi papá. Ha sido complicado y ya tenemos por ahí un par de casos en el que no pudimos presentar la denuncia porque mucho era el de, pues es que es tu mamá, pues es que es tu papá, pues no. Entonces creo que a lo mejor es importante sí un delito autónomo, pero cómo puede ser transversal con otros delitos, pues no, que también se vayan ahí considerando. Sobre todo creo que también es importante pensar en cómo pues esta parte del trato digno, pues no, creo que sí es la capacitación, la sensibilización, pero también un tema de trato digno. Y a mí me ha sorprendido, bueno, ya no tanto, ahorita que hemos estado con el apoyo de los recursos del Estado para dar capacitaciones al servicio público, sobre todo. El servicio público no sabe ni siquiera dónde está legislado el tema de no discriminación, pues no, o sea, no tienen idea sobre esto, no conocen sobre el tema de derechos humanos. Entonces creo que sí es importante y sé que a lo mejor no compete acá, pero cómo legislar para que sí estas capacitaciones que implican todos estos temas ya no sea si quieren, o sea, es obligatorio y tienes que tenerlo dentro de tu actuar, en el que tengas que tomar estas capacitaciones de manera ya obligatoria, pues no. Entonces ahorita simplemente en temas de educación, en temas del servicio público, administrativos, etc., estos temas no están aterrizados y muchos lo están tomando solo si quieren, pues no.
Entonces creo que sí tendríamos que pensar en una legislación integral, estoy de acuerdo, para el tema del respeto a los derechos humanos, un trato digno hacia las poblaciones. Y bueno, ahorita estamos hablando nada más en estos temas, pero realmente es transversal y abarca en muchos otros aspectos. Hemos tenido malas prácticas en el servicio médico, en el servicio educativo también, estas malas prácticas por parte de docentes. Entonces también cómo esta parte de odio se puede implementar a nivel transversal en otro tipo de delitos, pues, ¿no? Era como que lo que quería comentar. Muy bien, pues les agradezco profundamente los comentarios que cada una de ustedes ha hecho. Creo que estuvimos acá tomando notas y suman bastante a la propuesta. De nuevo, yo siempre lo que digo es, en estos espacios y desde la óptica que tienen ustedes, pues es como se enriquecen estos trabajos, ¿no? Lo que estamos en este momento vislumbrando es, por supuesto, la parte de la construcción del dictamen. En la Comisión de Igualdad somos una comisión coadyuvante. El tema lo trae la Comisión de Puntos, pero también es cierto que hay una iniciativa, tiene unas diferencias, una iniciativa de la diputada Norma, tiene unas diferencias importantes. Hay algunas cosas que contempla esa iniciativa que no contemplamos nosotros y hay otras cosas que contemplamos nosotros que no contempla esa iniciativa. Yo lo que creo que también podemos por ahí hacer es, de repente, a lo mejor, Alina, desde la comisión, suscribir una propuesta de cambios que incluya las dos propuestas, y aquella que ya va a pasar a segunda lectura, a lo mejor la podemos poner ahí, y en una de esas conseguimos primero una propuesta muchísimo más integral y segundo, pues un pase un poco más rápido para esta, ¿no? Que creo que sería eso positivo. En los próximos días podremos estar haciendo ese trabajo y se los estaré comentando directamente, ¿no? Como resultado de este proceso y de esta mesa y también del acompañamiento que cada uno de ustedes le ha dado a esta iniciativa. Entonces, había un comentario por allá. Hacemos el comentario y terminamos. Venga, yo nada más quería agregar para que no se nos vaya, ¿no? Creo que todo fue muy puntual, pero algo que yo no escuché tanto es que se hablara de las identidades no binarias. Y no solo no binarias como yo me identifico con una persona no binaria, sino que el espectro es muy grande, ¿no? Hay personas a género, hay personas… O sea, es un paraguas muy amplio, que ahí es donde nos hemos ido atorando, ¿no? Porque si empezamos a agregar otra identidad y otra identidad y otra identidad, empezamos a hacer otro protocolo y otro protocolo y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, nada más no dejar de lado que existen otras identidades que no entran ni en hombre ni mujer y que complejizan todo. Ese era mi comentario. Les recuerdo que no solamente porque existan protocolos significa que los protocolos realmente se aplican, y lo digo por un hecho, no es una opinión, es un hecho que sabemos que está un poco deficiente la atención del personal en ese nivel. Pues, gracias. Bien, agregamos esa observación, y del tema de los protocolos entiendo, completamente comparto, pero ahora sí también refiero el comentario de Alba de Guadalajara. Aquí hacemos lo que nos toca desde la trinchera de lo legislativo, y hay otra parte que recibirán también las autoridades del Ejecutivo, y que bueno, les invito a hacer las presiones correspondientes, que además
Sé que quienes están aquí presentes y quienes están ahí en el frente tienen toda la intención y todo el compromiso de hacer los esfuerzos necesarios para justamente la aplicación correcta de los protocolos, para los esfuerzos de capacitación, ¿no? Y en lo que podamos nosotros coadyuvar desde lo legislativo, así lo haremos. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todas, todos y todes. Yo sé que es un esfuerzo de cada una de ustedes el venir y dedicar unas horas de su día a esto, pero de verdad que tomamos todos y cada uno de los comentarios, los integramos a la propuesta y estaremos buscando cuál es el mecanismo inmediato que nos permita el mejor resultado. ¿Sabes? Muchas gracias.